Bueno, y después de varias postergaciones, esta tarde sesionó la Comisión Mixta sobre el cuarto retiro. ¿Qué indicaciones se aprobaron? ¿Cuáles son los plazos? Estamos ya con Jaime Quesada, que nos va a contar de todo esto. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Iván, muy buenas noches. Así es, una sesión que se postergó por varias ocasiones finalmente hoy día. Incluso se había dicho que no se iba a producir, se realizó a las 5:30 de esta tarde y los parlamentarios, porque estamos hablando de una comisión mixta, son diputados y senadores. 5 y 5. Finalmente llegaron a un acuerdo, hubo humo blanco. Vamos a revisar uno de los elementos que más se debatió dentro de varios, que tienen que ver con los plazos de pago. El proyecto original que provino de la Cámara de Diputados establecía el primer pago, la primera cuota, en 10 días corridos y se buscó a través de algunas indicaciones extender este plazo a 30 días y 60 días la segunda cuota. Finalmente esta comisión mixta determinó que los montos retirados menores a 35 unidades de fomento, es decir, 1.050.000 pesos, se van a pagar en una sola cuota y en 15 días corridos. ¿Qué pasa con los montos superiores a las 35 UF? Recordemos que esto también tiene un tope de 150 UF, son 4,5 millones de pesos. Se van a pagar en dos cuotas, también la primera en 15 días corridos y la segunda en 45 días corridos. La idea original de algunas indicaciones era estirar este plazo para de alguna manera diluir el impacto que han tenido los retiros en nuestra economía. Por ejemplo, la afectación en la inflación. La verdad es que ahora se llega a este punto intermedio entre lo que se había propuesto originalmente y esta idea de algunos senadores. Pero vamos a hablar del tema quizás más controversial de todos, tiene que ver con rentas vitalicias. Atención, son más de 650.000 pensionados por renta vitalicia en nuestro país. Se estaban incorporando justamente a esta alternativa. ¿A qué acuerdo se llegó al final, Iván? Y aquí hubo una propuesta de última hora. El diputado Marcelo Díaz llegó con una propuesta de última hora a esta comisión a proponer lo siguiente. Porque recordemos que, este ítem ha generado incluso controversia de carácter internacional. Por supuesto, ha tenido repercusiones internacionales. La Comisión para el Mercado Financiero había dicho que si se aprobaba el retiro de rentas vitalicias o el anticipo, muchas compañías de seguro podían tener incluso problemas de insolvencia, es decir, podrían haber quebrado. ¿Qué se propuso en definitiva entonces en la comisión? Un anticipo, es decir, se incluye a las personas de renta vitalicia, pero con cargo fiscal. Es decir, estamos hablando de una especie de préstamo, por eso lo pusimos ahí entre comillas. Es decir, los parlamentarios acordaron que sea el Estado quien le entregue a los pensionados por renta vitalicia un monto equivalente al 10% de su reserva técnica, que eso está de alguna manera regulado por cada compañía de seguros. De alguna manera, los pensionados por renta vitalicia que accedieron al primer anticipo ya saben cuánto dinero es, más o menos, es distinto para cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué hablamos de préstamo? Porque efectivamente esto se va a tener que devolver. ¿De qué manera? A partir de enero del año 2023 proponen los parlamentarios se comience a pagar este préstamo con una modalidad bien particular. Se va a devolver como tope una cuota del 5% de mi pensión, de la jubilación que yo recibo. Dos preguntas. Eso es hasta que extinga la deuda. ¿Y qué pasa si la persona que se está pensionando fallece antes de que esta deuda se haya pagado del todo? Efectivamente, se establece de que este 5% yo lo voy a tener que devolver hasta que complete el monto. O sea, la plata que retiro hoy día la tengo que pagar. Exactamente, hasta que yo complete el monto. Como son cuotas del 5%, en muchos casos van a significar muchos años. ¿Y eso, perdón, ese préstamo es con interés? No, es sin intereses. O sea, UF nominativa. Exactamente, exactamente. Y de alguna manera, si la persona muere efectivamente en el camino, esa deuda se extingue. Vamos a continuación a revisar otras cosas que se aprobaron durante esta jornada en la comisión mixta. Se rechazó establecer o imponer impuestos a este cuarto retiro. Era otro tema controversial que había enfrentado oposiciones en el Congreso. Finalmente se decide que nadie pague impuestos, incluso las personas de más altos ingresos. Ellos van a estar liberados de tributar por este cuarto retiro. Y también se rechaza este famoso cerrojo que se había conversado, que se había planteado, que algunos senadores de oposición habían dicho, a ver, esto es una condición mínima para que yo pueda aprobar el cuarto retiro, es decir, que no haya futuros retiros de ahorros previsionales, que quede establecido a través de alguna norma, alguna ley. La verdad es que eso también se rechazó. ¿Qué viene de ahora en adelante? Les cuento que viene un camino bien difícil para este proyecto. Se va a emanar un informe de la comisión mixta, y nos indicaban nuestros compañeros de Valparaíso que este informe estaría listo recién el día viernes. Por lo tanto, esta semana no se va a votar el cuarto retiro del 10%. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que votar primero en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que ahí se requieren 93 votos.
Y aquí ya hay una dificultad bien importante porque se sacaban cuentas hoy día y la oposición le faltan 12 votos por distintos motivos. Hay parlamentarios que están con permiso, como Giorgio Jackson, como Gabriel Boric. Hay otros que están viajando y por lo tanto no están los votos necesarios para aprobarlo en la Cámara de Diputados. Y luego, si se llega a aprobar en la Cámara de Diputados, pasaría a votación al Senado, donde se requieren 26 votos. Y la verdad es que ahí también estaría bien complicado que la oposición pueda obtener estos votos. Se entregaron diversas reacciones justamente a la salida de esta comisión y, por ejemplo, el senador Pedro Araya, que es presidente de la comisión mixta, indicó que este es el retiro más complicado políticamente, es decir, se ve muy difícil de que esto se pueda aprobar. ¿Cuándo se vota? ¿Cuándo se vota? Atención con esto, la próxima semana. Puede ser el mismo día lunes, que los comités acuerden votarlo el propio día lunes o durante la próxima semana. Así que ahí tendríamos novedades para saber si el cuarto retiro sigue con vida o no. Jaime Quesada y el tortuoso camino de este cuarto retiro del 10%. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Constanza, contigo.